Esto es Desde el Rincón. Alguna vez aprendí que el teatro es una de las artes más vivas, porque permite al actor confrontar de forma directa con el público. Ahí no hay espacio para la falla. Si tú fallas, tienes que hacer la parte de la actuación, básicamente. Dicho eso, presento, acompañándome, Esteban Varas. ¿Cómo están, público desde el Rincón? Estamos aquí entusiasmados por el podcast de teatro y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Mariana Zambrano Córdoba. Córdoba. Preséntate, dinos quién eres un poquito. Hola amigos, soy Mariana Zambrano Córdoba, actriz de teatro manabita. Soy maestra de inglés también. Me gusta la literatura, me gusta escribir. Soy una persona que ama las artes en toda la extensión de la palabra. Disfruto mucho también de la música. Y eso, una persona sencilla. Que intenta hacer del arte Sencillamente una parte. intento transformar el mundo y la educación a través del arte. Ya, perfecto. Esa sería la mejor descripción. Sencillo. Sencillo, sí. Dicho eso, estamos básicamente aquí, entre artistas y también docentes. Vamos a hablar un poco de lo que es el teatro en el aula o el arte en el aula. ¿Cómo enfocas esta idea de generar o llegar a tus estudiantes a través del arte? ¿Si lo has logrado configurar o conformar o unir estos dos mundos? Siempre se hace lo que se puede. No es como yo hubiera querido, pero se intenta siempre. En mi caso, bueno, te voy a contar un poquito. Yo tengo una maestría. El tema de mi maestría mi propuesta fue una guía metodológica del sociodrama. En este caso, soy maestra de inglés role-playing como herramienta aplicada en el aula, hacia las universidades, porque yo antes trabajaba en una universidad. Lo que yo sí noté es que sí se puede, si tú llevas el teatro a un aula, sea de inglés o de cualquier materia que tú estés impartiendo, sí puedes transformar ese paradigma educativo tradicional en algo significativo, en algo creativo, innovador. Pero para eso tú primero tienes que entender la importancia del arte, del teatro en la enseñanza. Cuando tú eres consciente de eso, tú lo puedes aplicar, los estudiantes lo entienden, lo llevan a cabo, se desinhiben. Es maravilloso ver cómo se transforma tu sala de clases en algo tan bonito, tan creativo e innovador. Claro, es que es Ajá. prácticamente una ruptura, ¿no? Una ruptura Claro. de lo convencional, Exactamente. del típico abran la página, lean o cosas por el estilo que muchas veces Sí. ha hecho que los estudiantes incluso dejen de lado esa gana de estudiar. Y sí es algo interesante más que todo. A ver, vamos desde la parte curricular. Es importante desafiar lo que es el currículo, ¿no? ¿A qué me refiero? No verlo como una tabla rígida Ujú. en la que tú tienes que ceñirte como docente, sino en general buscar cómo romperlo. Ujú. ¿Ya? ¿Y tú cómo has logrado romper? Tú me dices que en esta maestría intentaste ya ver la parte del sociodrama, pero sí se puede ajustar o sí se puede tomar eso como un ajuste al currículo nacional en el que estamos. Es difícil, pero sí se puede. Generalmente un maestro es dueño de su clase. Entonces, de pronto si uno como maestro toma conciencia de eso, ¿verdad? Porque es importante también entender la importancia del teatro en el desarrollo personal. Es importante también verlo como ese medio hermoso de comunicación, como esa forma de reflexionar, de transformarlo todo. El teatro debería ser un eje transversal, pero lamentablemente no es que se entienda la importancia del teatro aplicado en la educación. No todas las personas lo entendemos así, lo vemos así. Sí se puede, pero no es algo que está establecido, porque lamentablemente todavía se lo ve como un simple acto recreativo. Muchos padres de familia incluso te dicen, no, te estás distrayendo. Primero la clase de matemáticas. Y mira que me pasó algo a mí. Te puedo contar una anécdota
de hace poco. Estuve encargada de desarrollar una obra de teatro con mis estudiantes en el colegio donde yo trabajo. Y pasa que los profesores se habían molestado con el grupo de chicos que estaban en mi grupo de teatro. No les quisieron ayudar en las tareas, les pusieron menos de 7. Los padres de familia me decían, yo le he dicho a él, primero es la educación, primero estudias y después ya te vas a teatro, lo que tú quieras. Entonces yo trataba de hacerles entender eso, y algo también súper cómico que me decían mis compañeros, sabes que están contigo ahorita en tu obra, lo voy a decir así, ¿no? Sí, Como sí. frontalmente, los más vagos. No estudian, no quieren entrar a clases, no les gustan las matemáticas, ¿no? Y están en teatro, ¿cómo es posible? Y me sorprendió tanto que hicieron un excelente trabajo. Estos chicos, y mira cómo es el teatro, ¿no? Por eso se habla tanto de las inteligencias múltiples. Estos chicos hicieron un excelente trabajo. Entonces, date cuenta, o sea, es un tipo de inteligencia también. Tú te das cuenta de que el arte está siempre ahí, está presente. ¿Cómo has visto tú que influencia el arte, en este caso el teatro, a las diferentes capacidades cognitivas de los alumnos? ¿En qué beneficia? ¿Cómo impulsa ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertas habilidades? ¿Qué has visto tú en tu labor? Bueno, los estudiantes sí se desinhiben. El teatro les ayuda incluso a prepararse hasta para enfrentarse a una exposición, una presentación, un proyecto. Tú sabes que el teatro es un medio de interacción, ¿verdad? Desarrolla la empatía, la solidaridad entre compañeros, el trabajo en equipo. Es que el teatro es un cúmulo de tantas cosas. Eso es lo que te puedo decir de cómo ayuda el teatro Sí, a desenvolverte como estudiante. y me hiciste acuerdo de varias anécdotas que yo también lidiaba y peleaba con los profes en otros colegios. Ya, Sí, lidiaba bastante con eso de que no comprendían claro. que se necesita, por ejemplo, tiempo para repaso. Es Ujú. más, y eso lo digo y lo diré varias veces y las que sean necesarias, muchas veces los que consumen arte, ven arte, solo ven el producto final, Ujú. pero no nos damos cuenta muchas veces qué hay detrás de eso. Solo vemos, yo que sé, la presentación que duró 1 hora o media hora, pero esa presentación de 1 hora, de media hora, al artista le puede llevar meses de Ujú. repaso. Yo que sé, entre que las luces, que la música, que el texto, que memorizarte una parte, que el movimiento corporal, en el teatro, en la música, que los repasos con la banda, la integración, o sea, toda arte necesita un trabajo detrás bastante fuerte. Y vuelvo a repetir, o sea, muchas veces, y eso nos pasa a los profes que intentamos hacer este tipo de obras, pidiendo permiso a otros profes, piensan que no, es teatro y eso lo haces 3 minutitos y ya de sacar algo, ¿no? Pero eso es un repaso constante. Sí, me ha pasado bastantes veces eso y sí he tenido problemas con compañeros. Pero bueno, si me ven, disculpen, igual ya lo hice, no importa. Tengo una duda con respecto a lo que nos mencionaste antes del sociodrama. Yo no sé qué es el sociodrama y estoy seguro que tú tampoco sabes qué es. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el sociodrama? El sociodrama o role-playing o juegos de rol son como pequeñas escenas, pueden Ya. ser diálogos donde tú les planteas una situación y ellos tienen que desarrollarla. Es como llevar el teatro a lo micro para que ellos Mm. empiecen a entender cómo plantearse situaciones, cómo resolver conflictos, cómo desarrollar de pronto toda una historia. Ah, qué Ajá. chévere. Entonces quizás más adelante Ese es podemos el hacer un sociodrama. poco de sociodrama. Sí, podría ser eso, también el monólogo también. Entonces es como contar una historia e irla actuando, eso también se aplica en las clases. Pero ¿eso ha sido creación de ellos o utilizas textos o cómo podríamos decir? ¿Utilizas otras ideas o cómo lo logran hacer eso? Depende del proyecto que tú como maestro quieras plantear. Claro Ya. está cuando llevas el teatro al aula de clases, ¿no? Muchas veces de pronto ellos crean su propia historia a partir de un texto de un libro, algún vocabulario que tú les des, o bien también sencillamente entre todos crean un aprendizaje basado en proyectos.
cada uno plantea una idea, una situación y ellos la desarrollan. Y no te has visto tal vez alguna vez, ¿no? Con la dificultad de que tal vez intentas llegar a un grupo de chicos, pero no se puede, o te topas con esa como barrera Ujú. que es media complicada, ¿no? De rebasar. El mismo hecho de enfrentarte a un público es ya algo complejo. ¿No has visto tal vez este impedimento o esta cuestión del arte tal vez como obligación? ¿Cómo vencer esa barrera? Alguna vez no sé si es que has logrado traspasar de alguna forma esta cuestión. Sí se puede traspasar esa barrera desde el no forzar. Cuando tú les inculcas a los estudiantes que el teatro es un juego, es el único momento que ellos tienen para ser ellos mismos, para divertirse, para desinhibirse. Cuando ellos ven que puede ser así, que son libres de crear, porque el teatro es una herramienta creativa y te da una total libertad de expresión. Diferente a cuando tú llegas a un aula y estás ahí atado a veces de manos, predispuesto a lo que el profesor quiera disponer. Acá no es distinto, le planteas una situación, le dices, bueno, pasa al frente a la clase y te doy esta idea y tú desarrollala. Haz esto, ¿qué pasaría si? Entonces, ahí es distinto. Si tú les inculcas que el teatro es un juego, diviértete ahí, Ya. solamente eso, ellos no se sienten forzados y yo creo que es la única forma que tú puedes usar como para romper esa barrera de ese estancamiento, ese temor a veces que tienen, o ese no me gusta. Incluso funciona en una clase de inglés. A veces no les gusta, no es que yo no sé inglés, pero si tú ya le das esa herramienta, transformas eso, tratas de que se diviertan y no enfocas el inglés a que sea una materia más, sino un medio de comunicación. Claro. Se transforma el espacio. Y creo que Ajá. tiene mucho que ver con que te estás expresando y a Ujú. veces el simple hecho de la expresión ya te da la libertad y lo que tú mencionabas Exacto. te desestanca y te permite ya la recepción dentro del aula. Me imagino que ese es uno de los beneficios. Al expresarte ya se rompe esta saturación o esta presión y quizás no es en realidad que no te gusta inglés, quizás no es en realidad que no te gusta Ujú. matemáticas o la materia que sea, sino que tienes más bien un problema de expresión o de emociones que no has podido evidenciar o mostrar y eso puede llegar a provocar este estancamiento. Claro, o gestionar incluso. Ujú, Sí, exacto. y una cuestión importante, o sea, no temamos que porque hablamos de teatro solo se rige a, yo que sea, asignaturas como artística o lengua y literatura. Tal vez por ahí topan temas relacionados con lo teatral. No nos quedemos solo con eso, también matemáticas, ciencias naturales, sociales. Puede utilizar la cuestión de sociodrama. Incluso, por ejemplo, ponte en error de interpretar, yo que sea, un físico matemático. A Einstein, a Gauss, un montón, Charles Darwin, reinterpretar y ver cómo vivían desde la parte de lo teatral. Eso incluso llega a que tú comprendas de mejor forma el concepto, la idea que ellos tenían. Pues. Un hecho histórico incluso. Ajá. Claro. Incluso porque Ajá. cuando ya hacemos un papel de algún personaje, la idea es que tú entiendas cómo fue el personaje, ¿no? Ujú. Y eso ya te va a dar una comprensión incluso hasta del contexto sociocultural en el que estaba. Claro. Así que con esta idea, o partamos desde esta idea, o sea, ¿te has sentido que el teatro te permite tal vez denunciar ciertas cuestiones a nivel social o utilizarlo al teatro como una forma o un elemento para hablar sobre la cuestión de la injusticia dentro de una sociedad? Claro. ¿Cómo lo has desarrollado? Eh, Justo quería conversarte un poco sobre mi monólogo. No sé si llamarlo denuncia, pero mi monólogo es una historia contada a través de mí, pero es una historia que puede ser de cualquier mujer, sobre todo de mi provincia, eh, alguna ancestra mía, por ejemplo. Preséntate de dónde eres, de qué provincia Soy de para... Manabí, Ya, de la provincia de Manabí, donde hace 50, 60 años atrás las mujeres no podían estudiar. Tenían que estar en la casa atendiendo a un esposo, teniendo 8, 10, 15 hijos. claro. No había oportunidades, eran totalmente limitadas. Entonces, recopilando historias de mi abuela, de mis tías abuelas, un día dije,
yo voy a escribir sobre ellas. Yo tuve una tía que se llamaba Fresia. Ella falleció muy joven de apendicitis, en un tiempo en el que no había una cirugía para algún problema del apéndice. No había atención médica tan No había adecuada. atención médica, ella murió en el año 1935. Mi abuela me contaba, porque mi abuela es la hermana menor de ella, que ella no tuvo oportunidades. Mi tía tuvo sueños, quería ser pintora, quería ser artista, quería casarse. Entonces, ella no tuvo oportunidades. Y un día me puse a pensar, ¿qué tal si escribo sobre Fresia? ¿Qué tal si Fresia no hubiera muerto? ¿Cómo lo hubiera logrado? Entonces mi monólogo partió de esa idea. Y sí, y se pudo desarrollar y pude contar la historia de esta desigualdad, porque a mi tía Fresia no la mandaron a estudiar, solo mis tíos estudiaron. Mi bisabuelo decía, no, las mujeres no tienen que estudiar, solo los varones. Y ahí ya se ve el contexto de la época, ¿no? Claro, había mucha desigualdad entre estos roles, ¿no?, de género. He hecho muchas obras de teatro, pero el monólogo mío, El vuelo de las mariposas, es el primer monólogo que ha sido escrito por mí, creado por mí y llevado a escena también. En cuanto al monólogo que nos comentas, ¿qué tipo de monólogo hay? ¿O qué tipos de monólogo hay? ¿Y cuál es el proceso que tú tomas para desarrollar, en este caso, una obra teatral y me imagino que es de género de monólogo, ¿no? Es un monólogo, sí, Ya, experimental. un monólogo experimental. Como les conté hace un momento, todo empezó con una idea. Me contacté con un amigo que es director de teatro y actor también, Mauricio Gallegos Puente. Le planteé la idea y él me dijo, chévere, vamos a desarrollar. Empezamos a hacer ensayos a partir de improvisaciones, buscando siempre espacios, porque no es que tú como actor puedes encontrar siempre un espacio. O están ocupados o también te cuesta mucho. Y cuando tú empiezas con un proyecto teatral, bueno, para empezar yo me lo financié sol. No busqué ninguna otra forma de financiarme el monólogo. Fue netamente mío, de mi autogestión, y no había lugar donde ensayar. Después, con la ayuda de quien fue mi director del monólogo, pude ir consiguiendo espacios como la Sala Coridón. También estuvimos en la Sala Mandrágora. Susana Nicolalde nos apoyó mucho en ese aspecto. Y pude desarrollar. Todo fue a partir de improvisaciones, fue como por etapas. Cuando la improvisación iba fluyendo, hacíamos un stop y el director decía, bueno, ya, esto se queda. Empieza a escribir a partir de esto. ¿Qué sentiste? ¿Cómo puedes conectar estas dos ideas? Fui escribiendo, el director me pulió un par de ideas y así fue surgiendo todo. O sea, a partir de un elemento escénico se empezó a crear toda la escenografía. Y más o menos Ajá. cada improvisación, ¿cuánto duraba? Digamos, yo no sé por qué. Cada improvisación, un par de horas. Ah, es Sí, fue bastantísimo. fuerte el trabajo, sí. ¿Y te Fue acordabas de fuerte. todo o cómo os te grababas? Porque acordarte de las cosas, digamos que hay una idea brillante que surge dentro de una improvisación, que es algo muy común. Y al menos en mi caso yo pensaría que quizás es algo fugaz. ¿Te tocaba acordar o él también te ayudaba grabando? A veces me ayudaba grabando. Ah, A veces solo íbamos parando y hacíamos trabajo de mesa. pero es Esto puede bastante. funcionar, esto no va a funcionar. Entonces aborda esto para la próxima semana, me dejaba tareas también, trae una improvisación a partir de esta idea. Y así todo empezó a tomar forma y surgió El vuelo de las mariposas. ¿Y cuánto tiempo te tomó la creación del monólogo, más o menos? Fue desde febrero 2024 y estrenamos en septiembre 2024. Ya. Ajá, Varios unos cuantos meses, meses, sí. sí. 6 meses. Sí. La matemática no falla. Sí, ¿no? Más o menos unos 6 meses. Casi 7 meses. Aproximadamente, sí. Sí. Fue un trabajo arduo, pero fue enriquecedor y yo creo que ha sido el proyecto más importante de mi vida. Y eso ya lo Lo logré. desarrollaste aquí en Quito, ¿no? Claro, yo lo O- estrené aquí en la Casa de Teatro Malayerba. Pero lo desarrollaste ya el monólogo aquí en Quito. Claro, aquí en Quito. Ah, ya. ¿Desde Sí. qué tiempo estás aquí en Quito, más o menos? Ya casi 4 años. Ah, ya es tiempo. Ajá, ya tengo ya cierto tiempo aquí viviendo. ¿Y antes hacías obras en conjunto o en grupos? Claro, siempre estuve inmersa en grupos de teatro. Yo empecé a hacer teatro en el año 2002. Apenas estaba saliendo del colegio. Ya. Eh,
mi idea era ser actriz, pero ya sabemos cómo son las mamás. Ya. No, tú Como tienes que dijera, sacar un título, tú tienes que profesionalizarte tienes justo que, por este desconocimiento, tienes no que se ser entiende. algo. Sí, tienes que ser alguien en la vida, te Exacto. dice. Entonces, me dijo eso, bueno, tienes que estudiar y yo te permito hacer teatro, porque yo vivía con ella, dependía de ella. Entonces, aprovechando que siempre fui buena para los idiomas, yo dije, yo voy a estudiar inglés. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo salía de mis ensayos de teatro, que eran de 3 a 5 de la tarde, y corría a clases a la universidad, porque era teatro universitario dentro de la universidad. Yo pertenecía al Departamento de Cultura de la Universidad Técnica de Manabí. Entonces era como que con las justas y a veces no me querían tomar los exámenes. Tenía profesores tan estrictos que decían que si yo ya tengo un pie adentro, ya usted no entra. Y perdí, me ponían a veces notas bajas, pero era justamente porque no me dejaban entrar porque a veces llegaba un poquito tarde por las clases del teatro. Entonces me lancé igual. Yo dije, yo voy a combinar mi vida entre el teatro y esto. Y nunca me quedé supletorio, no tuve problemas en mi carrera. Era Mejor tanto entonces. mi amor por el teatro, tanta mi pasión que yo tenía terror de que mi mamá me dijera, no, ya no vas más. Entonces, no, me lancé a ser una excelente estudiante, nunca di problemas y era justamente para poder hacer teatro. Y a lo largo de la vida así estuve hasta el año 2010 en aquel grupo universitario. Tuve varios maestros del grupo de teatro La Trinchera de Manta. Y a su vez fue una experiencia bonita porque ellos organizaban el Festival de Teatro Internacional de Manta. Y nosotros que éramos los pupilos de ellos, siempre teníamos asignaciones en ese festival. Éramos parte de la logística, parte de los talleres. Entonces, desde el año 2002 al 2010 aprendí mucho de teatro de forma empírica, porque nunca estudié artes. Solo era mi asistencia a los talleres, esa relación cercana que tenía con los actores, con directores de grupos que venían de otros países. Fui muy atenta siempre a todo, siempre entendía todo. Logré entender cómo funcionaba todo en escena y detrás de también. Es Era que, muy pilas para eso desde jovencita yo. es que es un mundo Ajá. muy, muy amplio, ¿no? Es un mundo muy Claro, amplio, pero es hermoso. que sí es hermoso, Es, sí. es, es, es como otra, definitivamente estar en otra dimensión. Sí, una cosa importante que cuando te Ajá, atrapa el arte, o sea, no puedes dejar de no hacerlo. puedes parar. Y un Ya claro no puedes ejemplo parar. soy yo. No Sí, puedes no parar. puedes dejar, tienes que hacer Sí, algo dentro de lo artístico, claro. aunque sea escribir, no sé, dependiendo qué arte te guste desarrollar, es como Ajá, que quieres seguir ahí. sí. Y eso al final te permite sensibilizarte y sensibilizar. ¿Cómo has sentido esa recepción del monólogo con el público? Wow, O sea, ¿qué te fue, han contado, qué te han comentado, qué te han dicho? bueno, apreciaciones muy hermosas. Buenas críticas. De hecho, en el estreno estuvo el señor Santiago Rivadeneira del Apuntador y la Ya sí. señora Silvia Chavarría sacando algunas fotos. Hay un artículo, de hecho, del Apuntador donde se menciona eh, la crítica que ellos hacen de mi monólogo. Les gustó mucho, el público sobre todo. Tú sabes que el teatro es una herramienta de autoidentificación también. Muchas mujeres fueron a ver el monólogo. De hecho, la invitación estuvo abierta para mujeres, principalmente, aunque fue para todo público, menos para niños de 2 años y menos, Ya pequeñitos. porque eran temas de pronto que se abordaban que los niños no iban a entender. De hecho, hay una parte semi-erótica, una escena del monólogo que los niños no pueden ver. Ya no Entonces, deberían ver. no es apto todavía para los pequeñitos. Pero las mujeres que fueron y hombres me salían, terminaba la obra y me decían, me acordé de mi mamá, que ya no está, o me acordé de mi abuela, porque esto me decía mi abuela. Y chicas de pronto lloraban. Tú sabes que cuando a veces hay distintos tipos de público, ¿no? Claro. Unos que se distancian, otros que se identifican. Tú sabes que el teatro está para eso, ¿no? Para provocar algo de pronto, ¿no? O sea, tú de pronto como actor no tienes ninguna intención, pero si alguien como público siente algo a partir de lo que tú has transmitido, es muy de esa persona y está en todo su derecho de sentir y de pensar lo que quiere también de tu trabajo, ¿no? Porque de hecho mi monólogo da para diversas lecturas, sobre todo al final. Entonces, yo estoy muy satisfecha con lo que logré. No es ego, es la satisfacción de saber que llegó y que muchas mujeres se sintieron tocadas
por el trabajo que hice. Claro, y la idea es Ajá, esa, y es importante sí, provocar porque muchas veces hemos visto, ¿no? Una ujú, obra teatral y la idea es dejarse llevar con lo que uno claro, está sintiendo y puede ser que sientas tristeza o incluso hasta rechazo de ujú, algo, porque de una u otra forma te conmueve dentro de lo que tú eres, ¿no es ujú, cierto? claro, Es la idea principal de todo arte en general, pero yo creo, por eso dije, ¿no? Que el teatro es este arte que te logra eh, confrontar directamente con el público, porque lo tienes ahí. No puedes tú no tenerlo ahí si está presente. De hecho, está en muchos teatros, incluso lo tienes que a 1 metro de distancia, ujú, ¿no es cierto? Y eso te logra que tú, o que sientan catarsis, que sientan esa apropiación de lo que tú estás haciendo incluso. ¿Y cómo has visto tú, por ejemplo, en esta idea general de lo que es el teatro, volviendo un poco al campo de educación, hablando un poco de lo que es la educación, cómo lo ves? ¿Como una cuestión del docente hacia lo neutro que debe ser dentro del aula o hacia lo crítico? O sea, me voy al hecho de que tú puedes también lograr transferir esas vivencias, rompiendo un poco y logrando una educación crítica con criticidad hacia los estudiantes. claro que sí. Es que, de hecho, lo mejor sería que el estudiante tenga un pensamiento crítico, que el estudiante se cuestione. Y la actuación sí te da un espacio de cuestionamiento. Incluso, eh, bueno, vuelvo a tomar el tema de la obra de teatro que Sí, dirigí con los estudiantes del colegio donde yo trabajo. Hubo momentos en los que ellos improvisaban, sobre todo para poder escoger los personajes y ver todo este tema de idoneidad. Entonces, los chicos sí tuvieron un espacio para foro. Entonces se cuestionaban. Decían, teacher, pero ¿por qué mejor no hacemos de esta manera? Yo creo que él no está apto para hacer ese personaje. Déjeme probar a mí. Profe, y entonces, según la historia, Abdón Calderón murió en la batalla o no murió en la batalla. No, vamos a leer. Cuestiónense eso. Entonces, eh, no tan solo el teatro. Yo pienso que la educación debería ser más crítica y no tan tradicional. O sea, a veces la neutralidad en la educación, si bien te ayuda a ser objetivo, pero a veces no te presenta estas aristas, ¿no? Como para salirte del marco desde donde has estado acostumbrado siempre a trabajar. o sea, más Yo como, pienso que el pensamiento crítico, la educación puede ser de más criticismo para poder pensar. Hay que pensar. claro, no verlo No, solo como una exacto, cuestión de adoctrinamiento y ya estuvo. exactamente, sí. Yo estoy en Exacto. contra de ese tipo de enseñanza. Es así. Ajá. Y, por ejemplo, la censura, em, como tú mencionas, no te permite ver un abanico amplio y también te, te plantea ya posturas, posiciones de pensamiento, ¿no? Ujú. Que en medios donde quizás la censura es más leve, ¿tú crees que debería haber censura o no censura en un medio educativo? Tomando en cuenta estas opciones que te permite al entender un margen amplio y con esto adoptar una postura más crítica. ¿Qué opinas? O en qué punto ya se debería romper? ¿En qué punto, hasta qué punto sí debería existir? Hablas de la censura a partir de los prejuicios que Ajá, pueda tener la gente para ajá. con el arte o para con En, un tema en específico. general, por ejemplo, en la educación hay Ujú, hay muchas formas de censura, desde las posiciones religiosas, las posiciones políticas, a veces las posturas de género, posturas em, se me fue el término, de los roles de género también, o sea, hay censura en la educación. Entonces, ¿cómo lo percibes tú? sí hay censura, hay ignorancia y también hay como esa resistencia, no es, no, Ujú, no, cuidado, no abordes ese tema ujú, porque puede ocurrir esto y era lo que yo te decía al principio, hay que entender primero. Y el principal problema es que todavía el público no está educado en la importancia del arte. El arte sana, el arte salva. O sea, si lo viéramos de esa manera, la sociedad sería distinta, tendríamos una sociedad más comprometida, más reflexiva. Y estamos como estamos es porque no priorizamos a veces lo importante. Yo les voy a poner un ejemplo de pronto muy simple. Vamos a acordarnos de la pandemia.
En la pandemia, en la época de la pandemia, estuvimos encerrados, enclaustrados. ¿Y qué nos salvó? ¿Qué hacíamos? No podíamos salir a trabajar, tomábamos talleres. Yo en mi caso, a mí la pandemia eh, me ahogó. Perdí seres queridos, pasé por un montón de situaciones difíciles. Pero ¿qué me salvó? La oportunidad de tomar talleres de teatro virtuales, tomar talleres de clown virtualmente, bellas series, buenas series. Si no existieran los actores, si no existiera el arte, no hubiéramos podido disfrutar de series. Si no existieran los excelentes actores de cine independiente, por ejemplo, que amo el cine independiente, no pudiéramos disfrutar de las películas. Si no hubiera músicos, no hubiéramos podido escuchar música en la pandemia. ¿Qué nos salvó en la pandemia? Nos salvó el arte. Y hay que decir las cosas como son. El arte salvó la pandemia. Entonces, eso. Chao, porque si no te rompías como ser humano, Te así, rompías como ser así de humano. simple. El arte salva. Entonces, sí hay prejuicios, sí hay bastante ignorancia. No voy a decir dónde trabajo porque voy a hacer una crítica ahorita. Justo el día que mis estudiantes se presentaron, me llené de tanto coraje en ese momento porque, y es lo que yo digo, no se entiende el valor del teatro. Estaban en plena escena mis chicos actuando, estaban representando la batalla del Pichincha, hicieron un excelente trabajo. Y en un momento un bloque de estudiantes empezó a alborotarse, pero allá, súper lejos. Y el inspector se me acerca y me dice, Marianita, por favor, póngales en pausa, dígales que paren un momento la obra. Ahorita y que tengo que dar una indicación. Entonces yo le dije, no, eso no se puede hacer. Pero yo a la vez entiendo que él no entiende. Porque lamentablemente dentro del currículo no se ha valorado el teatro. Generalmente ECA yo veo que es pintura. Te enseñan a hacer dibujos, trazos, por ahí algún instrumento musical. No siempre se crea una banda dentro de una institución, que sería muy importante una banda musical. No es que haya un club de teatro. Entonces, hay mucha tela que cortar en esto. Hace falta bastante todavía para entender la importancia del teatro en el desarrollo personal, porque es un hermoso medio de comunicación incluso. O sea, si lo vieran como es, el teatro haría chicos solidarios, empáticos, eh, buenos colaboradores en equipo, pero no es como debe ser. No se están llevando las cosas como son. Uno como maestro hace lo que puede. Otra situación que me pasó también, una anécdota mala, fue el día de la presentación. En ese momento estaban dando los chicos la venia, aún no habíamos terminado, porque yo solicité un redoble de tambores en vivo. Y un profe agarra un micrófono y empezó a dar indicaciones ahí. Prácticamente el final de la obra me lo estropeó. Entonces me di cuenta de que es que no se entiende. Hace falta mucho todavía para poder Ir un poco más allá. valorarlo, sobre todo, verlo. Dentro del arte siempre ha habido esta cuestión por ejemplo, el profe de ECA que solo va hacia el dibujito y ya estuvo, ¿no es cierto? Pero te puede dar un poco más allá en la apertura el abanico amplio de lo que es el arte que tú puedes llevar al aula. ¿Sí? Por ejemplo, el construir cortometrajes, lo que tú mencionabas, hacer bandas, por ejemplo, dentro de los colegios, cuestiones por el estilo. ¿Cómo es llevar el arte de esa forma? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo debería llevar el docente hacia ese punto? Todo se puede, si lo quieres. Si lo visualizas, te enfocas y trabajas para eso, lo logras. Es que nada es imposible. Es que también depende bastante de las estrategias que tenga un maestro. Cada maestro es dueño de su clase, de su salón, entonces, de su materia. Puede hacerlo, claro que sí. Puede integrar todo eso. Teatro musical, haces un día de casting, quienes quieren cantar, quienes quieren actuar. De pronto hasta los chicos tendrían un espacio para explorar o para descubrir también. Pueden descubrir. Retomo mi obra de teatro de hace poco. Los chicos me decían, profe, me he dado cuenta de que esto me gusta. Vamos a hacer otra obra. Y ya no vamos a hacer otra obra. Yo no soy profesora de artes. Pero les queda el gustito, ¿eh? Les Les queda dejé el gusto. sembrada la semillita ahí. Pero sí he Se dieron sentido, cuenta de que les gusta. pero sí he sentido, por ejemplo, y en el ámbito educativo en general, Ujú. ¿no? Esta idea de, ¿cómo podríamos decirlo? Como una especie de marginalización de las artes
ante materias duras, digámoslo así, como lengua, matemáticas, sociales, naturales, e incluso asignaturas como inglés, como educación física, Ujú. que tienen esta idea todavía de ser como que una materia de segundo orden, cuando muchas veces puede ser una materia que, de hecho, logra involucrar al resto de materias, ¿no? Sí, no sé si has sentido eso como parte de tu materia y a las artes en general. Bueno, la marginalización sí. Eh, Esto ha sido un mal de toda la vida. Es como que eh, hay que pedir permiso a los profesores para que los estudiantes puedan salir a hacer arte. Es que tengo un ensayo de una obra de teatro, o es que me llamaron para hacer un casting. En Navidad se va a hacer una obra navideña. ¿Puedo ir, profe? No sé, pero tú tendrás que recuperar después. Si no recuperas, ya te queda supletorio, te quedas con la baja nota, te vas a distraer allá, van a perder el tiempo nomás. Y acá lo importante no lo toman en cuenta. Entonces sí hay esa marginalización muchas veces de Asia. Sí, sí, sí me he percatado de eso. Ajá, Antes nosotros hablamos sobre los beneficios que trae el arte, ¿no es cierto? ajá. Pero no sé si han tenido ustedes dos que tienen una cantidad mayor de alumnos, alumnos a los que no se han involucrado en ningún arte, ¿cómo son o cuáles serían las consecuencias de no tener ninguna proximidad con el arte, teatro, música o, o cualquiera de las artes? ¿Han visto alguna repercusión, alguna consecuencia en su desarrollo? No creo que tampoco es algo malo si no han tenido ningún contacto con el arte, porque hay estudiantes y estudiantes, distintos tipos de inteligencia, gustos. eh, no toda la gente está inclinada por el arte y no quiere decir que esté malo eso, ¿no? No creo que haya una mala consecuencia, pero quizás podría haber una mejora. Yo sí creo que el arte puede cambiar el mundo, puede transformar el mundo. No es que esté mal, pero sí podría ser una sociedad mejor. Si se les inculca, si cogen ese amor, esa pasión. Voy a tomar como ejemplo Cuba. Eh, Podrá decirse cualquier cosa del país, sobre todo actualmente, sé que está muy mal económicamente, pero tuve la oportunidad de estar allá en el año 2006 y viví la experiencia de forma cercana, frente a frente. Me di cuenta cómo niños desde pequeñitos ya estaban involucrados en el Teatro de la Colmenita, ya sabían tocar un instrumento musical, ya agarraban una guitarra. Entonces, si tú a un estudiante le inculcas el arte o a un niño desde pequeño, es obvio que va a encaminarse hacia eso, ¿no? Hacia hacer arte y no va a pensar en malos vicios o de pronto en pérdidas de tiempo. O sea, yo sí creo que el arte puede transformar el mundo. No es algo malo si no te involucras, pero podría ser una sociedad mejor, una sociedad más comprometida, más reflexiva, más empática. Es mi percepción. Y yo Ujú, también contestándote un poco, sí te permite romper ciertos paradigmas ujú, en la construcción de cómo están los chicos. ¿A qué me refiero? Muchas veces, por ejemplo, cuando tú entras al aula, ¿no? Y les preguntas, ¿y qué tipo de música les gusta? Les preguntas así, ¿no? Y muchas veces ellos no te dicen alguna respuesta, muchas veces se quedan callados, no te dicen nada. De ahí tú tienes que hacerles entender, por ejemplo, desde ahí, que de una u otra forma el hecho de que consuman música ya es arte. Y de ahí ellos empiezan a soltar todos los grupos que ellos van escuchando, toda la música que van escuchando, y van sintiendo de una u otra forma esto que te digo, que ya van sintiendo que sí, no, yo sí he escuchado arte, yo sí he consumido arte. Ahí ya no me di cuenta que yo que sé que X artista sí hacía música, y la música es arte, sí. Muchas veces no pensamos de eso. Lo vemos algo como tan de la cotidianidad, que por ejemplo está la canción sonando en el bus, pero no nos damos cuenta que esa canción que está sonando en el bus, interpretada por un artista X, ya es arte. Y eso pasa con la música, pasa con el cine, pasa con el teatro y pasa con todo en general. Y sí es complicado forzar, y eso sí es algo con lo que yo sí me he topado. No es, es complicado tú que llegues y digas, tú prepárate y haz un baile, ¿ya?
y tú vas a interpretar tal personaje. No, porque muchas veces incluso el abanico que te presenta el arte te puede dar para que tú puedas desenvolver distintas habilidades de las que tienes, ¿no? Por ejemplo, tal vez que alguien no es bueno para lo que es el teatro, pero sea un buen bailarín. No sea bueno para lo que es el dibujo, pero sea un buen escritor. Y te topas con eso. Y eso sí, por favor, docentes de artística, intenten incluso hacer ese abanico, apertura en todo lo que puedan dentro de todas las artes. Hay un montón de artes en las cuales los chicos pueden desenvolverse y enriquecerse a ellos mismos primero, para que a través de ese arte que desarrollaron poder dar un poco más de su reflejo, de lo que son. Porque a la final, como yo siempre les digo a los estudiantes, podemos, no sé, lo que nos vuelve seres humanos es el arte en sí, porque es lo que nos permite evidenciar lo que somos. Podríamos construir máquinas que tal vez, y en la actualidad, tú has de haber visto, en la actualidad, que ya con las inteligencias artificiales, por ejemplo, sí se pueden hacer guiones teatrales, por ejemplo, se pueden hacer, yo qué sé, libros, pero siempre va a haber esa parte humana que va a necesitarse para que llegue a la otra persona. Y aquí defiendo bastante el teatro, que tú por más que crees el guión en la IA, a la final vas a necesitar un actor que le interprete ese guión, así sea creado por una IA, como te digo, que interprete, y eso ya va a ser un desarrollo del ser humano en contra de un público, por ejemplo, que es lo que te da el pasado en la música, que en la música por más dentro de un solo de guitarra, dentro de pararte en el escenario, tú ya ves cómo llegas con el público de una otra forma, ¿no es cierto? Ya, y ahí es como que tú le dices, sí, aquí yo me pongo a hacer una obra teatral perdón, una obra musical para llegar a las masas y que vayan ellos también intentando salirse de esa cotidianidad de la música que estamos actualmente, más que todo, ¿no? Ya sabemos que el arte también tiene sus grados ¿cómo diríamos? De lo que se consume y también de lo que está oculto. Y muchas veces los que tenemos que hacer un poco, de los que hacemos arte, intentemos ver que salirnos solo de lo que se consume como tal, sino irnos un poco más allá. Eso. No sé si te satisface con mi respuesta. Es que es interesante lo que dices, porque sí es verdad. Todo es arte si lo vemos con arte. Y el arte también se puede sustentar de otras maneras. Detrás de una obra de teatro hay el que está el que maquilla, está el vestuarista, el que hace la parte técnica, luces, todo eso. No es que está ahí en escena actuando, interpretando, pero detrás de esa obra de teatro hay otras cosas que te están sustentando también. Y sí se podría llevar eso también, o sea, en una sala de clases. O sea, está el estudiante de pronto, como tú dices, no se hace música, puede incluso ser parte en una obra de teatro musical. Si Claro, es sabes que es así. maquillar, ven, maquilla a tu compañera que en este momento va a interpretar un personaje. Es que se puede hacer, es un campo tan amplio que se puede hacer tanto, pero yo creo que las personas que amamos esto, precisamente porque no tenemos el suficiente apoyo, tenemos esa necesidad y la necesidad es lo que te hace creativo. Es la necesidad que te da creatividad. Y eso, lo que acabas de decir de las inteligencias artificiales, es cierto. Ahorita eh, tú puedes crear un guión en un segundo con una inteligencia artificial, pero el arte es humano. Nunca van a reemplazar al ser humano las inteligencias artificiales porque no sienten alegría, no sienten frustración, despecho, penas. Y se necesita a un ser humano para crear algo con amor, con dolor, con tristeza. Tú puedes escribir un poema como persona, pero es a partir de tus emociones. La inteligencia artificial te puede crear un poema en un segundo, pero no siente, no está sintiendo. Entonces, no, nunca va a ser igual, nunca va a ser lo mismo. Claro, y con No. respecto a esto, justo yo estaba en Ujú. este debate de las inteligencias Sí, artificiales, o sea, como artistas ya nos reemplazan de muchas formas, ya. sí. Pero lo que a mí me gusta siempre con lo que contrasto es que cuando yo soy músico, yo toco la guitarra. Entonces, cuando yo toco la guitarra, lo que yo siento, así me haya escrito la IA la canción, al yo interpretar eso y transformarlo a mis formas de interpretar la obra y la emoción que me da eso no me va a dar nunca ninguna IA.
supongo que también pasa en el teatro. Bueno, seguramente pasa en el teatro. Y eso es lo que para mí es el futuro de, de lo que va a pasar con la música y con las artes. No se va a reemplazar, a no ser que logren inventar algo nos, Sensibilice. que nos haga de alguna forma meter emociones. Eso sería raro. Pero es difícil que se logre reemplazar esto. Entonces, ahí la IA, ¿cómo vendría a ser? Como un aliado, es un aliado más que un enemigo, ¿o no? Claro, no es enemigo, te sirve también muchísimo, o sea, sobremanera. De hecho, sería más bien un gran aliado este asunto de las inteligencias artificiales si se aplica a la salud. Imagínate formas de operar a una persona a distancia, qué sé yo, bueno. No sé mucho de eso, no voy a profundizar, pero para salvar vidas sería algo muy bueno. Pero podría ser un aliado, pero nunca va a reemplazar a un ser humano. Eh, Alguien que quiera escribir un guión para una obra, imagínate, una obra de drama para teatro de sala. Una IA no va a escribir con ese amor, esa pasión que una persona, que un ser humano que está poniendo todo de sí, todo, de pronto hasta su memoria emotiva, ¿no? No va a ser igual. Es como una herramienta más, ¿no? Pero no es un reemplazo tampoco. Es que es como lo que mencionábamos, Ajá. bueno, lo que mencionabas antes, ¿no? Sí. De cómo crear una obra. El mismo hecho de que, bueno, te puedo dar, yo qué sé, el esquema general del guión, de cómo Ujú. está estructurado, pero mientras tú lo vas interpretando y reinterpretando, van apareciendo cosas distintas, van apareciendo cosas nuevas, que es lo que te va a ir, que es lo que te va a ir, yo qué sé, direccionando hacia cómo llegar al público de mejor forma, por ejemplo. O, mejor dicho, cómo tú vas a sentir algo y cómo ese sentimiento que tú estás percibiendo lo vas a transmitir a la otra persona. Ujú. Es así, básicamente, ¿no es cierto? Claro. Que es que es lo que estamos construyendo a la final. Claro, es súper interesante esto, esta perspectiva, ¿no? De las IAs, de cómo vamos a involucrarnos con las IAs ya y como artistas, cómo vemos, cómo percibimos las IAs. Pero sí me gustaría también retomar un poco tu monólogo y plantearte una idea. ¿Qué tal si tú nos dramatizas una de las líneas de tu monólogo para de así sentir el arte ahorita? ¿Cómo está? ¿Cómo es el teatro? Ujú. A partir de uno de los textos. Ajá. Sí, el que tenía, el que más te Ya, guste, el que sí, quisieras transmitir. bien, está bien. ¿Necesitas alguna preparación, alguna... eh, Solamente puedo hacerlo mirando la cámara, recordando un poquito antes de dar estas líneas de uno de los textos del vuelo de las mariposas. Quiero decir que esta es una obra de teatro monólogo eh, contado por una mujer y para las mujeres. Pero no es una mujer víctima, no se victimiza ni se revictimiza. Es una mujer que simplemente eh, siente que aún está a tiempo de cumplir sus sueños a pesar de tener ya 50 años. Siempre me he preguntado, ¿a dónde vuelan las mariposas cuando se les va la primavera? ¿Será que vuelan sin mirar atrás? Y vuelan tanto hasta que se arrancan sus alas por tanto cansarse de volar. Te fuiste primavera, tú que me lo diste todo. Te fuiste como se van esas mariposas viajeras que nunca regresan al mismo lugar. Te has ido primavera después de haber arrasado conmigo. Te fuiste primavera, tú que me lo diste todo y hoy me dejas sin nada.
Ay, qué genial. Aplausos, por favor. Aplausos. Gracias. Tú que ves, aplaude también. No, genial, genial, chévere. Bueno, ya nos has contado de tu monólogo. ¿Has pensado presentarlo? ¿Lo estás presentando? ¿Cómo está la cuestión de las presentaciones? Un poquito difícil. Bueno, en septiembre estrené en la Casa de Teatro Malayerba. Sí tuve acogida del público. Tuve público variado, mujeres, hombres, señoras ya, ancianas. Disfrutaron del trabajo, recordaron sus tiempos de juventud, recordaron a sus mamás, a sus abuelitas. Fue un momento muy emotivo. Me presenté en septiembre en la primera temporada. En octubre tuve una segunda temporada en el Patio de Comedias. Y en febrero tuve la tercera y última temporada del año prácticamente. Fue en inicios del 2025 en el Triciclo, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. De ahí decidí hacer una pausa. En el Triciclo fue bonita la experiencia, tuve poco público en esos 2 días porque hubo muchos factores en contra. Uno de esos fue que estaba todo esta complicación que está atravesando ahorita esto de la apoderación de espacios en la Casa de la Cultura. Hubo un mega evento gratuito, entonces justo esa noche que yo me presenté y la gente prefería, como repito, aún no se comprende del todo ni se valora el teatro. Entonces la gente prefiere no pagar, ir a ver de pronto hasta cualquier cosa. Me gusta ser muy frontal para decir las cosas como son. Porque no se sabe todavía, no se valora todavía esto. Aparte del asunto del parqueadero también, mucha gente que iba a ser mi público se quedó afuera. Gente que intentó buscar parquearse en el McDonald's que está ahí al frente. Dicen que te compras un helado y te dejan parquear el tiempo que sea necesario, pero ni eso pudieron porque la gente estaba parqueada ya para asistir al mega evento que estaba dentro también de la Casa de la Cultura presentándose. Entonces, en ese momento decidí hacer una pausa y más bien quiero ya llevar el monólogo a otras provincias. Estoy pensando ya en llevar a Guayaquil el trabajo. Estoy viendo también si puedo en Ambato, en Cuenca, en Ibarra o en Manabí. Regresar a mi tierra para llevar la propuesta a Manta. Ajá, y tocar puertas allá, porque ahorita en Quito voy a hacer una pausa. Porque es un poquito también complicado cuando tú presentas una obra. Tú tienes a tus amigos, tienes a tu público, tienes a tus panas, a tu familia, que la puede ver la obra 1, 2, 3 veces, pero no puedes presionarlos a que vayan a una y otra temporada. Yo soy conocida en el medio de la costa, pero aquí en la sierra me están empezando a conocer como actriz, como artista, como persona. Entonces, no es que tengo un camino hecho aquí, no es que halo tanto público. De hecho, la primera vez que me presenté, mi director me ayudó bastante a conseguir público. Estaban estudiantes de la Universidad Central, gente del medio artístico también. Fueron, me apoyaron. Después en el Patio de Comedias fue otro público y en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo fue otro público también. Mucho público se quedó afuera por lo que les acabo de contar. Pero también quiero darle un descanso un poquito al monólogo aquí en la sierra y quiero ya llevarlo a otro lugar. Porque tengo también entre ceja y ceja tengo otro proyecto. Quiero hacer otro monólogo con otro tema totalmente distinto y quiero hacer también un trabajo de teatro para niños. Ese es mi proyecto a mediano plazo. ¿Y cómo te pueden buscar también en redes para que Sí, estemos al tanto de todo esto, ¿no? ¿Dónde podrían ubicar cuando claro, presentas trabajos o algo por el estilo? claro. Tengo mi página de Instagram, es el Maruyi Soleil, Maruy y latina, SOLE y latina L como el Circo del Sol, Maruyi Soleil. Estoy en Instagram y en TikTok estoy como Salprieta. Bueno, ahí pueden encontrarme
Generalmente tengo privadas mis páginas, pero en tiempos de presentaciones artísticas sí, dejo abierto a todo público cada perfil mío. Eso. Y así que pilas, gente, Ujú, para que vayan siguiendo y más que todo que se enteren con esto, claro. esa labor teatral, ¿no? Que es muy importante. Y algo que mencionabas, ¿no? Teman, aunque sea comprar un boleto, comprar una entrada, es algo importante, además de que se nutre la vida artística dentro de lo que es Ecuador. Ujú. También permite que se sigan abriendo más espacios y generando más propuestas distintas. Hablando un poco de las propuestas ya para ir finalizando, ¿qué propondrías tú como políticas educativas, culturales en general, para que se sigan nutriendo lo que es las artes en Ecuador? ¿Qué dirías tú? Tengo tanto por decir, Pero así algo pero concreto. puedo resumirlo. Yo creo que sí se debe promover eh, el uso de nuevos espacios escénicos. Deberían haber clubes de teatro, deberían hacer eh, alianzas estratégicas con organizaciones culturales, con grupos de teatro, personas que hagan talleres eh, de clown. O sea, no tan solo teatro, sino distintos lenguajes, ¿no? Apreciación del cine, tantas cosas que se podrían aplicar a los colegios, a las universidades incluso. Yo creo que sí se puede promover, creando alianzas más bien. Ujú, O sea, más que todo, no que se aíslen, que ese es uno de los problemas actuales, ¿no? claro, Poco se aíslan estos grupos y no logran concretar un trabajo general, digámoslo así. Y exactamente. eso sería algo importante como una política cultural que Ujú, se trabaje, básicamente. sí, exactamente. Así que, por favor, iremos generando esas políticas. Ajá. Y dentro de Eh, lo educativo igual, ¿no? Algo que iba a decir también, apliqué con mi monólogo para el Festival Eufemias en Portugal, en Lisboa. Estoy esperando la respuesta, me enviaron un correo y el 7 de junio ya sabré si fui seleccionada para llevar a Portugal mi monólogo. Ojalá, Estoy ojalá. esperándolo con ansias. Sí cumplo con todos los requisitos porque ellos me enviaron todos los requisitos, ¿no? que piden para si una propuesta teatral encaja o no en lo que ellos quieren. Entonces, estoy a la espera de esa respuesta y ya les estaré contando. Sí, sí. Ya, Y ojalá, después de ojalá. regresar de Lisboa, ya espero que me inviten otra vez para contarles la Claro, ahí experiencia. sí para ver una segunda parte Sí, de ya del teatro internacional, en cambio, exacto, cómo se sí. evidencia. Y bueno, y haré una pausa temporalmente también. Pienso de pronto a finales de este año llevar la obra El vuelo de las mariposas al sur de Quito, Ah, porque sí hay festivales también sureños y hay otras también casas culturales donde puedo apostar, pero por ahora que el público se tome un descanso del vuelo de las mariposas. sí, así que vuelvo a Ajá. repetir, pilas gente, a las redes de Mariana para que estén pilas con estas obras teatrales. También nosotros para ir a ver, sí, Sí, quedamos están comprometidas. cordialmente invitados. Sí, para ver, porque sí, sí, solo el fragmento que nos dijiste ahorita, nos recitaste, como diría, nos dijiste, ¿no? Ujú. Fue algo conmovedor. Me imagino cómo será con toda la puesta en escena. Así que igual, imagínense, si solo fue un fragmento, solo con la voz, cómo sería con toda la cuestión La teatral puesta en como tal, escena. ¿no? La puesta en escena, toda la cuestión que Sí, está detrás interesante de la todo puesta en eso. escena también. Así que, dicho eso, palabras para ya irse dando, Yo Estelita. quisiera ver si es que es posible hacer una pequeña práctica de cierre, justamente ya que estamos en la Ujú. parte final. ¿Cómo cerrarías una clase de teatro? ¿Cómo harías? ¿Cómo Para, cerraría yo ajá, una clase de ajá, teatro? digamos, tenemos 3 minutos y es el cierre. Se debe acabar. ¿Cómo vamos a terminar? Como si ustedes fueran mis estudiantes. Ajá, Bueno. exacto. Pues solo hablando, ¿verdad? Me imagino. Dándoles indicaciones o... Ah, ya. Vamos, de hecho, a intentar ponerlo en práctica ahorita. Ya, Sí, Ajá. está pero bien. desde aquí creo, ¿no? Ajá, desde aquí, no sé lo que diga la maestra. Está bien, ya. Eh, bueno, queridos estudiantes, espero que esta clase haya sido enriquecedora, eh, que les haya dejado algo sobre todo, porque lo importante es que el teatro les deje algo. Entonces, quiero que levanten las manos y los brazos
Hagan un pequeño estiramiento. Ahí inhalen. Lentamente bajamos los brazos. Exhalen. Y nos vamos a dar un abrazo. Un fuerte abrazo. Y ahora sí, traten de guardar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. No soltemos esa emoción. Tengámosla ahí presente. Piénsenla, siéntanla y el día de mañana van a conversar, van a contarme qué les sirvió y qué no les sirvió de esta clase. ¿Ok? Y un aplauso para ustedes porque lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Fieles gente, esto es Desde Rincón. ¿Alguna última palabra para nuestro público, Mariana, que quieras decirles? Amen el teatro, aprecien las artes, no tan solo el teatro, todo tipo de arte. Los artistas hacemos un trabajo muy importante. Traemos a la realidad lo que empieza aquí y eso es magia. Entonces, un abrazo para todos y gracias. Dicho eso, tenemos más artistas pendientes de nuestras redes. Busquen arte, consuman arte, por favor. Consuman, eso es lo único que de todo lo que dijimos, que les quede eso, consuman arte. Dicho eso, hasta luego, adiós.